arrancar este segundo encuentro dentro de la que es las reuniones y los encuentros con cardiología infantil. Y como ya les había adelantado Guido y Yamila la reunión anterior, esta vez nos vamos a juntar para charlar acerca de las arritmias, específicamente la emergencia pediátrica, porque sabemos que es un temón. Así que bueno, bienvenidos al servicio de cardio. Sé que está Guido porque le escuché la voz, no sé quién más está, así que ya les doy la palabra para que larguen ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Urdiales, soy residente acá de cardio infantil. Estoy acompañado, sí, está Guido acá, está la doctora Rey y la doctora Farrell. Somos parte del servicio de cardiología infantil. Y bueno, nos invitaron a este curso, a esta charla de emergencias pediátricas, y el tema que vamos a hablar es de arritmias en la emergencia pediátrica. Bueno, comienzo. Antes de comenzar la charla, nos planteamos unos objetivos que estaría bueno que esto se pueda identificar durante la charla, que se lleven estos objetivos después de la clase. ¿Cuáles serían? Es reconocer diferentes tipos de arritmias, identificar los diferentes tipos de ritmos cardíacos, diferenciar entre pacientes estables e inestables, y cuáles son las arritmias que tienen riesgo de muerte súbita. Es importante saber cuál es la situación clínica del paciente que presenta la arritmia. No es lo mismo en la etapa prenatal, en el recién nacido, el lactante pequeño y el niño mayor y adolescente. En la etapa prenatal, pero que este no sería el caso de la charla, puede presentarse con bradicardia sostenida, que puede ser una manifestación de un bloqueo AB, una taquicardia sostenida, que puede ser una manifestación de una taquicardia supraventricular, y estas sístoles benignas. En la población que vamos a hablar, que es los recién nacidos lactantes pequeños, puede presentarse con extrasístoles, que suelen ser benignas y transitorias. La taquicardia, que puede ser una manifestación de una taquicardia supraventricular, aleteo y taquicardia ventricular, y bradicardias, que puede ser una bradicardia sinusal o un bloqueo AB. En el adulto mayor y en el adolescente, las arritmias más frecuentes son la taquicardia supraventricular, la taquicardia ventricular monomorfa y bradicardia sinusal. Ahí prendemos la camarita. Perfecto. Bueno, para arrancar, igualmente se ve. Para arrancar, vamos a comenzar con esta tira de electro. Sé que ustedes no pueden ir participando durante la charla, así que yo la voy describiendo cada electro de forma pausada, lenta, así lo van interpretando, y luego voy a hacer una breve descripción teórica de cada electro que vamos a ir viendo. Bueno, este es el primero que vamos a encontrar, que lo importante a ver un electro es siempre identificar si el ritmo es sinusal o no. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a buscar? Es si tiene presencia de onda P. Vemos la onda P, que le sigue un complejo QRS. Cada complejo QRS está precedida por una onda P, pero vemos que la tira de electro es irregular. Si vemos una frecuencia irregular y esta es sinusal, nos hace pensar que es una arritmia sinusal. ¿Qué es la arritmia sinusal? Es una variación fásica de la frecuencia cardíaca causada por la respiración sobre el sistema nervioso autónomo. Hay una regla fácil mnemotécnica que es la llamada Betty, que es la bradicardia expiratoria y la taquicardia inspiratoria. Es una arritmia normal, frecuente de ver, que no requiere tratamiento. Después vamos a hablar de las extrasístoles. Las extrasístoles pueden ser de origen auricular o ventricular. Las extrasístoles, en este caso de la auricular, son latidos precoces que nacen en cualquier parte de la aurícula. La onda P tiene una morfología diferente y un eje eléctrico diferente al sinusal, y el QRS es angosto. La conducción AB puede ser normal, aberrante o estar bloqueada. Si vemos el ejemplo, en este electro, vemos la P, tenemos el ritmo sinusal con P y QRS, la onda T, acá se repite, en el tercer latido es igual, pero vemos que en el cuarto latido, la P tiene una morfología diferente, un eje eléctrico diferente al normal, y le sigue un QRS que es angosto. También podemos ver así a grande vista que es un latido anticipado al ritmo sinusal que venía teniendo el paciente. Este es un buen ejemplo de una extrasístole auricular. En cambio, las extrasístoles ventriculares son también latidos anticipados,
que no están precedidos de una onda P. A diferencia de la auricular, el QRS es ancho, tiene una T oponente, pueden ser monomórficas o polimórficas, se pueden dar en niños sanos, o también puede estar acompañado en pacientes con diagnóstico de cardiopatía congénita. Puede cursar con hipoxemia, puede ser la manifestación de una hipoxemia, intoxicación digitálica, hipocalemia, hipomagnesemia e hipercalemia. En el ejemplo de abajo, de electro de abajo, vemos un ritmo sinusal, una P con un QRS angosto, onda T, y le sigue un latido con un QRS ancho, no podemos identificar una onda P. Y otra característica es que el QRS es negativo y la onda T es oponente, se va hacia arriba. Las extrasístoles ventriculares también se pueden clasificar, se pueden manifestar de diferentes formas, se pueden presentar de forma aislada, como vemos acá en el primer ejemplo, en duplas o en pareja, donde vemos un ritmo sinusal y dos latidos de extrasístoles. Cuando ya se presentan 3 oportunidades de latido o más, se le llama taquicardia. Se puede presentar en bigeminismo, cuando vemos un latido sinusal y una extrasístole, sinusal extrasístole, o trigeminismo, cuando vemos 2 latidos sinusal y el tercero es una extrasístole. Este es un ejemplo para comparar las extrasístoles. El de arriba tenemos el latido sinusal, seguido por un latido anticipado, que corresponde a un QRS ancho, una T oponente y sin presencia de onda P. Esta es el de arriba, el ejemplo A sería una extrasístole ventricular. En el de abajo tenemos el ritmo sinusal, una onda P con diferente morfología, con diferente voltaje y un QRS angosto. Esta es una extrasístole auricular. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre las bradiarritmias, que es una frecuencia cardíaca lenta en comparación con la frecuencia normal para la edad. Al estado clínico del chico y al nivel de actividad que se encuentra el paciente. La bradicardia sintomática es la frecuencia cardíaca más lenta de lo normal, al cual está asociado un compromiso cardiopulmonar. ¿Cómo se manifiesta? Por una hipotensión, alteración mental aguda y signo de shock. Es un signo de paro cardíaco inminente, aquella bradicardia que es sintomática, y suele ser resultado de hipoxemia, insuficiencia respiratoria o shock. Se la puede clasificar en primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que están asociadas a una afección cardíaca congénita o adquirida. Los ejemplos serían una lesión quirúrgica, anomalía congénita del marcapasos o del sistema de conducción, miocarditis, miocardiopatía. Y las secundarias es donde hay una afección sistémica, pero la función del corazón es normal. Está asociada a hipoxia, acidosis, hipotensión, hipotermia y fármacos. Bueno, al ver este electro, siempre lo que tenemos que ver es si es sinusal o no. Vemos una onda P, un complejo QRS, vemos el latido, que es el ritmo, que es regular, pero lo que estamos viendo es que tiene una frecuencia cardíaca disminuida. Acá en el electro anterior, en el de abajo, también vemos la misma situación. Un latido sinusal con una frecuencia cardíaca enletecida. Esto es un ejemplo de una bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal es una frecuencia inferior a lo normal. Normal para, como dijimos antes, para la edad. Hasta los 3 años se dice que está en bradicardia cuando los latidos cardíacos son menores a 100 por minuto. Entre los 3 y 9 años cuando es menor a 60 y mayor de 9 años cuando es menor a 50. No siempre es patológica. Se encuentra en pacientes sanos, en reposo, en el sueño y en pacientes deportistas. También puede ser respuesta a la hipoxia, a la hipotensión, a la acidosis y a la insuficiencia respiratoria o shock. Bien, ahora pasamos a otro caso. Siempre vamos a buscar la onda P. Buscamos la onda P, vemos que hay una P regular, que es sinusal. El complejo QRS está precedido por una P, pero lo que empezamos a ver es que entre la P, el intervalo PR está prolongado. ¿Sí? Está prolongado y se mantiene estable. PR prolongado, QRS. PR prolongado, QRS. Los diferentes electros son diferentes ejemplos. En este de abajo también vemos el P prolongado, que es mayor a 200, con un QRS. Y en acá, este de acá del medio, también vemos un PR que es mayor, debe ser 260, 220 por ahí. Y el QRS. Este es un ejemplo de un bloqueo AB de primer grado, donde el intervalo PR es prolongado para la edad. Es asintomático, se ve en pacientes sanos, con un tono vagal aumentado, pacientes con miocarditis, hipoxemia, alteración electrolítica,
aquellos que, bueno, no es frecuente la edad pediátrica, pero en aquellos que han tenido infarto de miocardio, cirugía cardíaca, beta bloqueantes, fiebre reumática, enfermedad del nodo AB. Este tipo de bloqueo no requiere tratamiento. Pasamos a otro electro, donde vemos, voy a empezar por el de abajo que es el más gráfico. Vemos un PR, perdón, vemos una P, un intervalo PR en complejo QRS. La onda T, vemos la onda P, el intervalo PR vemos que es un poco más prolongado que el anterior. Pasamos al siguiente, vemos que el intervalo PR es más prolongado que el anterior. Y vemos que la próxima P no está con un complejo QRS. Es una P bloqueada. Lo podemos ver en los electros de arriba también, donde acá vemos la P, el intervalo PR que se va prolongando hasta una P que no conduce. Este es el ejemplo de un bloqueo de segundo grado tipo MOVIT 1, donde la característica es la prolongación del intervalo PR hasta que la onda P no conduce un QRS. Se ven niños sanos, pacientes con miocarditis, beta bloqueantes, dioxina, tono vagal aumentado, cirugía cardíaca y infarto agudo del miocardio. El tratamiento es las causas subyacentes. Bueno, esta es otra situación donde vemos. Voy a comenzar con el de abajo. Vemos una onda P, un PR, que parece ser normal, un QRS. Al próximo latido vemos un latido similar al anterior, donde el PR se mantiene estable. Y el próximo latido vemos una P sin complejo QRS. Se repite acá con el PR estable, con los respectivos QRS y una P que no conduce. Acá mismo en el electro de arriba también. Esta es la onda P, el intervalo PR, complejo QRS, el ritmo sinusal y una P que no conduce. Este es un ejemplo de un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIT 2, que la característica es algunas P conducen, otras se bloquean, pero el intervalo PR es constante. Se puede ver anomalías intrínsecas de la conducción, en cirugías cardíacas, en infarto agudo del miocardio. Este tipo de bloqueo es el que puede progresar un bloqueo AB completo. Los síntomas que puede presentar, a diferencia de los bloqueos anteriores que fuimos hablando, son palpitaciones y síncope. Y el tratamiento es tratar causas subyacentes o, si hay un bloqueo AB de segundo grado avanzado, tiene indicación de marcapaso. En este próximo caso, vemos la presencia de una onda P. Acá hay que prestar atención, ¿sí? Vemos que tenemos una onda P, está el complejo QRS, que detrás del complejo QRS aparenta haber una onda P. Acá vemos el complejo QRS donde aparece un poquito más la P, acá está la P, acá está la P. Vemos que la onda P es independiente del complejo QRS. Tanto la onda P como el complejo QRS son regulares. Claro. Una forma fácil de darnos cuenta de eso es marcando en un papel aparte una línea entre cada onda P y la tenemos que extrapolar a cada intervalo PP y vemos que son regulares. Lo mismo lo podemos hacer para el complejo QRS. Esto es un ejemplo de un bloqueo AB completo, donde no hay relación entre las ondas P y los complejos QRS. Los intervalos PP y RR son regulares, pero independientes. Estos bloqueos pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos se pueden presentar en pacientes de mares lúpicas, síndrome de Sjögren, con diagnóstico de ventrículo único o una transposición de grandes vasos. Los adquiridos son aquellas cirugías cardíacas, miocarditis y fiebre reumática. Los síntomas son síncope, fatiga y mareo, y el tratamiento del bloqueo AB completo es el marcapaso. El marcapaso se indica si tienes signo de insuficiencia cardíaca, si tienes un bloqueo AB completo con síntomas, si tiene una frecuencia menor a 55 latidos por minuto, si presenta un ritmo de escape, y si presenta ectopía ventricular. Bueno, esta es para distraer un poco, se ve que la persona que se fue a tatuar sabía que se estaba tatuando un bloqueo AB completo. Bien, pasamos a las taquiarritmias. Las taquiarritmias son frecuencias cardíacas rápidas en comparación con la frecuencia normal para la edad, del estado clínico del chico y del nivel de actividad. Si la función cardíaca es buena, se puede tolerar sin síntomas durante un tiempo variable, puede producir compromiso hemodinámico agudo,
presencia de shock e hipotensión. Los síntomas más leves pueden ser palpitaciones, mareos y síncope. En los pacientes lactantes se tolera hasta que el lactante lo tolera más hasta que se ve comprometido el gasto cardíaco desarrollando insuficiencia cardíaca. El lactante, ¿cómo se manifiesta la insuficiencia cardíaca? Con irritabilidad, rechazo alimentario y una frecuencia respiratoria aumentada. Las taquiarritmias se pueden explicar dependiendo de la duración del QRS. Puede ser un QRS estrecho, que puede ser una taquicardia sinusal, una taquicardia supraventricular o una fibrilación auricular. Y es de complejo ancho, una taquicardia ventricular o una supraventricular con una conducción aberrante. También se pueden clasificar dependiendo del origen de cada arritmia. Puede ser por encima de los ventrículos o puede ser ventriculares. Las que se originan por encima de los ventrículos son las taquicardias supraventriculares. Ejemplos de ellas son nuestras sístolas supraventriculares, que ya hablamos hoy. La taquicardia paroxística supraventricular, entre ellas encontramos las que son por entrada nodal, las que son mediadas por una vía accesoria, las taquicardias auriculares, que pueden ser monofocales o multifocales, que son infrecuentes en pediatría, el aleteo auricular y fibrilación auricular. Y ejemplos de taquicardia ventriculares, teníamos la taquicardia ventricular monomorfa, polimorfa, el ritmo idioventricular acelerado y la fibrilación ventricular. Bien, a comparación, si ustedes notan, el electro con el que comenzamos, vemos que el ritmo, la frecuencia cardíaca está acelerada. Está acelerada, pero siempre vemos una onda P que conduce a un QRS, ¿sí? Tanto en el electro de arriba como en el de abajo. A esto lo llamamos taquicardia sinusal. Se desarrolla como una respuesta a la necesidad del organismo, a un incremento del gasto cardíaco. Es una respuesta fisiológica. La frecuencia cardíaca no es fija, varía con factores, puede ser causa del hacer ejercicio, de una manifestación de dolor, ansiedad, hipoxia, hipovolemia, también en shock, fiebre, en anemia y en el esfuerzo. La característica es que tiene una onda P siempre presente, que tiene que ser un PR normal, el QRS tiene que ser estrecho, la frecuencia cardíaca debe ser menor a 220 en lactantes y 180 en niños. Bueno, a diferencia del electro anterior, vemos que son tres pacientes diferentes. Tenemos tres pacientes diferentes. El electro de arriba vemos que tiene un ritmo sinusal, vemos la P, el QRS, y hay un factor que desencadena una taquicardia, donde vemos que perdemos la onda P, no se hace visible. Tiene un complejo QRS angosto. Lo mismo podemos ver en este electro, donde el complejo QRS es angosto y no se identifica una onda P clara. Y en el electro de abajo es la misma tira de electro, donde comenzamos con un ritmo sinusal, la P con QRS, y hay un factor que desencadena. Entonces ustedes notan acá tiene una frecuencia cardíaca normal, y a partir de acá se desencadena una taquicardia, donde perdemos la onda P, continuamos acá abajo, y después, de forma gradual, se va volviendo sinusal, con onda P y complejo QRS. Esto es la taquicardia supraventricular. El origen, como dijimos, es por encima de los ventrículos, se puede dar de forma paroxística, episódica. El mecanismo de esta arritmia puede ser por entrada por vía accesoria o por el nodo AB. El lactante se presenta cuando hace síntomas de insuficiencia cardíaca, como dijimos, irritabilidad, rechazo alimentario, taquipnea y vómitos. Los niños mayores pueden ser palpitaciones, mareo, dolor torácico. La función cardíaca va a estar determinada por la edad del niño, por la duración de la arritmia, por la frecuencia ventricular y la función inicial cardíaca. Las características son: la frecuencia cardíaca es mayor a 200 en el lactante, mayor a 180 en los niños. Las ondas P están ausentes, invertidas o retrógradas, y no se puede determinar un intervalo PR, y el QRS es estrecho. Dentro de los factores desencadenantes de la taquicardia supraventricular, puede ser una aceleración o un enlentecimiento sinusal brusco, como son las extrasístoles ventriculares y supraventriculares. Puede darse en trastornos infecciosos, metabólicos, endocrinos. Puede ser por catéteres endocavitarios, por fármacos, en un postoperatorio cardiovascular, por síndrome de precipitación, que sería la manifestación más frecuente en la edad pediátrica,
puede tener historia familiar de taquicardia supraventricular o síndromes de preexcitación, o puede manifestarse también dentro de una cardiopatía congénita como una transposición de grandes vasos, enfermedad de Einstein o canal AB. Hablando del síndrome de preexcitación, que es la vía por la cual se produce con mayor frecuencia esta arritmia, acá tenemos dos pacientes diferentes. Voy a comenzar con el electro de la derecha, donde vemos presencia en todas las derivaciones de onda P. Lo que nos llama la atención es que acá el intervalo PR es corto, es menor a 80 milisegundos, tenemos un QRS angosto, y tenemos una onda de preexcitación al inicio del complejo QRS. A esto se le llama una onda delta. Y en este electro de acá es el mismo paciente, uno con un ritmo, con una frecuencia normal, y el otro en taquicardia, donde vemos. Vamos a comenzar acá en el medio. Un PR corto, la onda delta, con el QRS angosto. La vía accesoria desencadena la arritmia y genera este tipo de arritmia, que es la arritmia supraventricular, donde perdemos la onda P, no la podemos identificar, no podemos identificar tampoco el intervalo PR. El síndrome de preexcitación más frecuente pediátrica es el Wells-Parkinson-White. Es una activación precoz del ventrículo por un impulso que no es conducido total o parcialmente a través del nodo AB, sino por haces accesorios. La característica del electro es, como nombré recién, es un PR corto, un QRS ancho, una onda delta, donde la parte inicial del QRS es producida por la activación precoz del ventrículo. El pico de la incidencia de la taquicardia es alrededor de 2 meses, disminuyendo durante el primer año, y entre 40 y 70% tendrán recurrencias entre los 5 y 8 años. Y luego hay un segundo pico de incidencia entre los 10 y 13 años. Bueno, pasamos a otro caso, donde vemos. Vamos a la tira de dedo largo, acá abajo. Vemos un complejo QRS, porque antes tenemos que buscar la P, pero si vamos a la línea de base, vemos que tiene como una onda que sube y baja, este patrón, que nosotros lo llamamos un patrón dentado, sube y baja, que es la presencia de una onda F. Esto corresponde a un flatel auricular. Es un foco ectópico con mecanismo de movimiento circular, es el mecanismo por el cual se produce esta arritmia. La característica es la onda F, ese diente de sierra que vimos anteriormente, el QRS estrecho. La respuesta ventricular puede ser variable, y la frecuencia auricular es alta. La frecuencia ventricular determina el gasto cardíaco, el compromiso hemodinámico del paciente. Los síntomas pueden ser bien tolerados, puede presentar síncope, palpitaciones o signos de insuficiencia cardíaca. En este siguiente electro vamos a la línea de base, vemos como un patrón que es irregular, la línea de base, son como ondas pequeñas que suben y bajan, y la respuesta ventricular o la condición ventricular es irregularmente. Esto corresponde a una fibrilación auricular. Se puede dar en recién nacidos sanos o niños con cardiopatías congénitas, postquirúrgico cardíaco. Es más frecuente en adultos, infrecuente en niños. El mecanismo por el cual se produce es por reentrada por dilatación auricular. La respuesta ventricular, es lo que hablaba recién, es regularmente irregular. La característica del electro es una onda F en patrón dentado, es una onda F en patrón dentado mucho más pequeña que la del aleteo auricular. La conducción AB es variable, el QRS es estrecho, y la frecuencia auricular es de 300 latidos por minuto, que es más alta que la del aleteo auricular, y la frecuencia ventricular es irregular. Bueno, pasamos a otro caso, donde acá comenzamos a ver que es un patrón totalmente diferente a las primeras taquiarritmias que vimos. Si nos ponemos a observar el electro, vamos a verlo acá en dedos largos, el QRS que se ve acá es ancho, y perdemos la presencia de la onda P. Estamos en presencia de una taquicardia ventricular, como acá el tatuaje que se hizo Valeria. La taquicardia ventricular puede ser por causas subyacentes, puede ser por el síndrome de QT largo, puede ser por miocarditis, por miocardiopatía, trastornos hidroelectrolíticos, toxicidad medicamentosa. La característica es que tiene una frecuencia cardíaca de 120,
es regular, el QRS es ancho, no se observan ondas P, y la onda T es opuesta al QRS. Eso no se lo nombré anteriormente. Si vemos el complejo QRS, que es este que va hacia abajo, la onda T es oponente al complejo QRS. Oponente al complejo QRS. Los síntomas pueden ser mareo, síncope, palpitaciones y dolor torácico. La frecuencia cardíaca rápida lleva a una disminución del gasto cardíaco y esto puede llevar a una fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular se puede clasificar dependiendo cómo es su forma de inicio, cómo es su duración y su morfología. El inicio puede ser paroxístico o de forma gradual. La duración puede ser en salva, que son presencia de 3 latidos de taquicardia. La taquicardia ventricular no sostenida es la que dura menos de 30 segundos, la sostenida es la que dura más de 30 segundos, y la taquicardia ventricular ininterrumpida es la que se mantiene. Según su morfología, puede ser monomórfica, donde se ve solo un complejo, una sola forma del complejo QRS, es un tipo de arritmia que mantiene el pulso cardíaco. La polimórfica, donde se ve diferentes tipos de formas del QRS, se asocia a pérdida de pulso, un rápido deterioro, y esta tiene mayor riesgo de convertirse en fibrilación ventricular. Y un tipo de esta arritmia polimórfica es la torsada de punta, donde el complejo QRS cambia de polaridad y de amplitud. Está asociado al síndrome de QT prolongado. Esto es un ejemplo de una taquicardia ventricular monomórfica, donde vemos que todos los complejos QRS son iguales. Vemos el complejo QRS y la T oponente al complejo. ¿Sí? Esto es un ejemplo de una TV polimórfica, donde vemos un complejo QRS que es ancho, negativo, con la T oponente. El siguiente complejo es de una morfología totalmente diferente al complejo que el precedido. Y acá tenemos la T oponente. Y acá tenemos otro complejo con otra morfología. Este es un caso, en el electro de abajo también, que es polimórfica, donde tenemos un complejo ancho, el QRS ancho, y positivo, y el siguiente es un complejo QRS ancho negativo. Esto es lo que se llama polimórfica bidireccional. Tenemos un complejo positivo y un complejo negativo. Una derivación de esa taquicardia ventricular polimórfica es la torsada de punta, que se llama. La torsada de punta es, como les comenté recién, que el complejo, la amplitud o la polaridad del complejo QRS va variando de positivo a negativo, y vemos que se ven complejos grandes y complejos más chiquitos. Tiene una forma, si uno traza una línea imaginaria, tiene una forma helicoidal. Y por último, vemos la fibrilación ventricular. Es infrecuente en la población pediátrica, es el resultado de una TB sostenida, es una arritmia terminal, se debe iniciar una reanimación cardiopulmonar de forma inmediata. Las características son QRS atípicos, de tamaños y forma variables, y la frecuencia cardíaca es rápida e irregular. Puede ser por alteraciones hidroelectrolíticas, inclusión de catecolaminas, hipoxia e isquemia. Aquí tenemos el ejemplo en el electro de abajo. QRS atípicos de diferentes polaridades y de formas variables. Bien, ¿por qué hablamos de todo esto? Esta clasificación de las arritmias es para poder, esto fue uno de los objetivos que nos planteamos al principio, es poder saber si es una frecuencia normal, si el paciente se encuentra en bradicardia o si se encuentra en taquicardia, para saber si el ritmo es sinusal o no, si tenemos presencia de una taquicardia ventricular o supraventricular, y para saber si el paciente está compensado o descompensado. Todo esto nos va a hacer saber qué conducta es la que vamos a tomar con el paciente. En el caso de las bradicardias, evaluar siempre, esto es como el PALS, es siempre evaluar el compromiso hemodinámico, si tiene presencia de hipotensión, de shock, y cómo es el estado mental del paciente. Si es una bradicardia asintomática, iniciar maniobras de RCP. El tratamiento farmacológico de la bradicardia sintomática es la adrenalina, que la dosis es de 0,01 miligramos kilo. Si la podemos llevar a la adrenalina a una concentración de 0,1 miligramos mililitros, sabemos que le podemos dar 0,1 mililitros por kilo. ¿Cuál es el efecto de la adrenalina? Tiene efectos beta,
que puede aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y efectos alfa, donde produce vasoconstricción. Otra droga utilizada, pero solo para el caso de bloqueos AB, de bloqueo auriculoventricular, es la atropina, que la dosis es 0,02 miligramos kilo. Y siempre, como dije anteriormente, como está indicado en el PALS, en la maniobra de RCP, mantener vía aérea, oxigenación y ventilación. Dentro de las taquicardias, como siempre, evaluar el compromiso hemodinámico, presencia de hipotensión, shock y estado mental alterado. Si el paciente se encuentra descompensado, es cuando tenemos que iniciar la cardioversión eléctrica. Se puede iniciar a 0,5 joules, si no responde se puede aumentar la dosis hasta 2 joules por kilo. Hay que prestar atención, tener en cuenta que esta cardioversión es sincronizada. ¿Por qué? Porque ahí el desfibrilador va a sincronizarse con el latido cardíaco y va a hacer el disparo. A diferencia de cuando tenemos la fibrilación ventricular, que se tiene que hacer de forma desincronizada, el disparo. Si el paciente se encuentra compensado, se puede intentar con maniobras vagal, no siempre dan resultado, con maniobras de Valsalva, por ejemplo, hacerle al paciente soplar un sorbete, o si el paciente es un adolescente o un niño mayor, intentar masaje del seno carotídeo. Esto no siempre da resultado, pero lo más importante es tener en cuenta el tratamiento farmacológico agudo. El tratamiento de elección es la adenosina, que produce un bloqueo en el nodo AB de forma temporal. Tiene una vida media corta, de 10 segundos, por eso es que tiene que ser rápido, endovenoso y en bolo. La dosis es de 0,1 miligramos kilo. Si no hay efecto, se puede repetir la dosis a 0,2, el doble, 0,2 miligramos kilo. Aquellas taquicardias supraventriculares que son refractarias a la adenosina y a las maniobras vagales, se puede intentar con amiodarona. En el caso de las taquicardias ventriculares, evaluar el compromiso hemodinámico, presencia de hipotensión, shock y estado mental alterado. Si el compromiso está alterado, si está descompensado el paciente, se tiene que iniciar la cardioversión eléctrica de forma sincronizada de 0,5 a 2 joules por kilo. Y si está compensado, el tratamiento farmacológico de elección es la amiodarona, que se hace una dosis de carga, que es de 5 miligramos kilo. Se tiene que pasar en forma lenta, no tiene que ser en push, como es en el caso del paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque esta droga genera hipotensión y bradicardia. Bueno, esta fue la presentación de las arritmias en la emergencia pediátrica, y con esta charla quiero que se lleven, o en realidad como los objetivos que nos planteamos al principio, es poder identificar cuáles son las que se presentan en pacientes compensados, descompensados, en cuáles iniciar tratamiento, en cuáles no, y poder identificar diferentes ritmos cardíacos de diferentes tipos de arritmias. Perfecto, Joaquín, muchas gracias. Creo que ha sido súper claro porque en verdad hubo pocas preguntas. Sí te voy haciendo una de ellas, que fue la que me fueron pasando. Me preguntan, Bueno. viste que cuando yo les contaba quién era el público, les contaba que en su mayoría son médicos, incluso enfermeros, que están en hospitales de menos complejidad o también dentro del interior de la provincia. Entonces, bueno, también era importante pensarnos en esos espacios como para poder afrontar estas situaciones. Y una de las consultas que surge es, me preguntan que, bueno, en muchos de los lugares tienen sus desfibriladores manuales, por supuesto, pero que no cuentan con palas que sean pediátricas. Entonces, ¿qué pasaba o cómo hacían en ese caso con las palas de adultos? O si no, en ese caso no cardiovertían o no desfibrilaban, en caso de no tener una pala que sea adaptable a un niño pequeño, un lactante. Se puede cortar. No sé. Sí. Si no tienen, ¿cómo andas, Belén? Acá, Caro. ¿Cómo andan? Con respecto a tu pregunta, Hola, Caro. Es súper importante y es importante aclarar que si no se cuenta con palas pediátricas, no se pueden usar las paletas de adultos. En general, todos los desfibriladores traen un adaptador pediátrico para poder usar con menores de 30 kilos o de 20 kilos, según la especificación de cada equipo.
En caso de que haya lugares que no cuenten con ese equipamiento, por ahí esto es un buen disparador para gestionar que se gestione el recurso para mejorar, sí, para tener los adaptadores o un equipo acorde, ¿no? Pero no se pueden usar. Fantástico. Acá hay otra pregunta de Cristian que dice: la taquicardia supraventricular, en caso de que esté diagnosticada por clínica del paciente, ¿se puede realizar el tratamiento con adenosina sin tener un electro previamente? ¿Una taquicardia supraventricular? Sí, eso Claro. es lo que pregunta Cristian. Y pasa que los síntomas también pueden ser de una taquicardia sinusal. Puede ser similares a una taquicardia sinusal. Sí. Deberíamos tener el electro para poder diagnosticar la taquicardia supraventricular. Claro, y siempre que quede como concepto, chicos, que siempre que están frente a una sospecha, la necesidad del electro es fundamental, ¿no? Como para poder no solamente hacer el diagnóstico, sino saber qué fue lo que pasó con el paciente y también compartirlo con el colega, más allá de lo que podemos ver en el monitor en el momento, ¿no? No sé si están de acuerdo, chicos, con eso. Aparte es importante aclarar, Belén, que el electro, más allá de para hacer diagnóstico y evaluar en el momento, también sirve para documentar el ritmo cardíaco que tiene el paciente en ese momento. Puede ser que tenga 180 o 190 de frecuencia cardíaca, pero que la taquicardia sea sinusal, por hipovolemia, por fiebre, por dolor, por otras causas. Y en esos casos, una taquicardia sinusal, el tratamiento es el tratamiento de la causa que lo desencadena, de la fiebre, de la hipovolemia o de lo que fuera, que es totalmente distinto a una arritmia, ¿sí? Entonces, el electro, como premisa, siempre tiene que estar el electro realizado y sirve para documentar, siempre. No se puede tomar una conducta o administrar una medicación o decidir desfibrilar a un paciente sin tener un electro, de ninguna manera. Perfecto. Después, no tenemos el nombre porque está como anónimo, pero pregunta si hay alguna contraindicación para la adenosina en un diagnóstico de una taquicardia. Supongo que será un ataque supraventricular. Si es necesario, se usa. No, en general no. Lo que sí es importante saber que hay arritmias que no responden a la adenosina, que en realidad muchas veces a veces se usa la adenosina como también prueba diagnóstica, digamos. Entonces se hace la administración de adenosina, como dijo Joaquín, súper importante, que la adenosina tiene una vida media muy corta, ¿sí? Y que es importante que sea colocada en forma endovenosa, en bolo, y tiene que ser como un push después de solución fisiológica para empujar la medicación y que no quede en la vía, porque en general son dosis muy cortitas, se suele usar una llave de 2 vías, gracias, me están soplando acá, no me salía la palabra, una llave de 2 vías para poder administrar la adenosina y por la otra llave enseguida empujar la medicación. Y en lo posible también es importante que la vía sea colocada lo más cerca del corazón, o sea, en los miembros superiores, en cualquiera de los dos brazos y lo más cerca, o sea, no, por ejemplo, no preferentemente, por ejemplo, en el pliegue y no en la mano o en los pies, ¿sí? Usar una vía en la que esté más cerca del corazón para que el efecto de la adenosina no se diluya, ¿sí? A veces se hace una dosis y no pasa nada, se hace una segunda dosis y a veces el electro no tiene cambios y tiene que ver con que la administración de la medicación no es adecuada, ¿sí? No es que no hizo efecto, sino que debe ser administrada bien rápido, por la vida media cortita que tiene la medicación, justamente. Y como les decía, contraindicación no tiene, lo que sí puede pasar es que después de 2 o 3 dosis no responde a la adenosina, o sea, 2 o 3 dosis bien administradas, entonces eso nos hace a nosotros pensar en otras arritmias que no responden a la adenosina, justamente. Pero no tiene una contraindicación. No, y sumando lo que decía Caro recién, sugerencias sobre todo cuando no usan la medicación frecuentemente, fíjense las fechas de vencimiento, porque también suelen no responder al tratamiento cuando tenemos ampollas que están vencidas, sobre todo cuando estamos lejos y no las usamos tan frecuente. Un comentario de Marco D'Angelo, que es cierto, por ahí es raro que si tienen un desfibrilador no tengan las palas, o se han perdido o las han dejado en otro lugar, o es lo que dice Marco, que en verdad los nuevos desfibriladores, los de marca Philips, en realidad no es que no los tienen, sino que sacan la pala de adultos y abajo está la chiquita,
la de pediátricos. Eso como para que sepan, porque quizás sí lo tienen y solo es cuestión de sacar la pala que está arriba. Bueno, no hay más preguntas por el momento. Nos quedan algunos minutos. No sé si quisieran agregar algo más, alguna sugerencia, algún comentario más. Y como para terminar, que no hay que tenerle miedo a las arritmias. Generalmente si el paciente está compensado, nos da tiempo para pensar, nos da tiempo para hacer electro, que para nosotros, que vamos a ver al paciente después de que salió de la arritmia, es importante ponerle a lo que le pasó un nombre y un apellido. Entonces siempre es importante el electro previo y durante, mientras le están haciendo el tratamiento, es importante tener el electro puesto para poder ver en qué momento salió, cómo salió, para eso es re importante. Nos pasa muchas veces que el paciente viene del interior ya con un diagnóstico de una taquicardia supraventricular que fue resuelta con adenosina o con amiodarona a veces, y no tenemos registro de electro. Entonces, para esa familia y para nosotros, dejarlo sin medicación, porque no estamos con un diagnóstico certero del nombre de la arritmia, es muy difícil, porque ese paciente entra, se hace toda clase de estudios, desde Holter, seguimiento cada 2 meses, y es muy difícil para la familia, porque no sabemos bien qué le pasó, y está sin tratamiento médico. Entonces eso es re importante. Perfecto. Bueno, chicos, no quedan más preguntas. La verdad que ha sido muy claro, Joaquín, te agradecemos muchísimo. Entendemos que es un temazo, así que reducirlo y resumirlo como le hiciste fue buenísimo. Agradecemos mucho los comentarios, además, últimos de Ale, y bueno, muchas gracias por todo, chicos. A ustedes Bueno, por la invitación. gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego.